Menaza, ¿qué representa la publicación de los dos nuevos libros de Menaza? ¿Cómo? ¿Qué representa para el psicoanálisis la publicación de estos dos libros nuevos de Menaza? Teniendo en cuenta que son clases habladas, ¿no? No sé lo que me pregunta, Dulce. ¿Que es una novedad? ¿Cómo? Digo, ¿qué aporte hace al psicoanálisis la publicación de estos dos libros? Bueno, no sé, ¿cómo leo yo a Sigmund Freud? Hace aportes al campo poesía y psicoanálisis, ¿no? ¿Cómo? Hace aportes al campo... No lo sé eso tampoco. Porque en algunas de estas son clases dadas en la escuela. Yo creo que nos aporta a nosotros publicar el modo en que comenzamos la escuela. Todos los Freud Lacan que publicó hasta ahora, Freud Lacan 1, Freud Lacan 2 y Freud Lacan 3 y 4 ahora, lo que muestran claramente es cómo se formó esa gente, cómo nos formamos, ¿no? ¿Qué leímos y cómo lo leímos? Y bueno. Hace a la historia, entonces, de Grupo ¿Cómo? Cero. Hace a la historia. Ah, claro, sí, a la historia del Grupo Cero, sí. A la historia del Grupo Cero, sí. Y bueno, después si el Grupo Cero sigue adelante, si todavía no nació el Grupo Cero y ya tiene 170 libros publicados, me imagino que si sigue así, el Grupo Cero formará parte de la historia del psicoanálisis, ¿no? Ajá. Y calculo que son libros producidos, textos producidos en el 86, 89, 88, ¿no? Que verdaderamente cuando empezaron, ¿no? A mí a veces me parece mentira que en esa época habláramos de esa manera, ¿no? Que no se trabajaba exactamente para el alumno, sino para el psicoanálisis, ¿no? Pero después eso es fundamental con los pacientes, ¿no? Si trabajo para el paciente, no lo puedo psicoanalizar. Debo trabajar para el psicoanálisis, así que si hicimos eso, en impartir las clases, ¿no? Es interesante eso, ¿no? Bueno, y exagerando, ¿no? Bueno, queríamos saber qué decía Freud, porque por un lado considerábamos los textos de Freud como la institución del psicoanálisis, no a nuestra sede social. Nuestra sede social era nuestra sede social, pero no era una institución del psicoanálisis, ¿no?
son los textos de Freud. Sabemos si es la mejor manera de comenzar, pero teníamos argumentos, ¿no? Se empezaba por la interpretación de los sueños porque se suponía epistemológicamente, ¿no?, que la interpretación de los sueños era el libro donde se había producido el concepto inconsciente. Entonces, dice que donde se fundan las bases teóricas. ¿cómo? Donde se fundan las bases teóricas. ¿Me entiendes? Donde se fundan las bases teóricas del psicoanálisis, ¿no? Sí. Sí, pero viste, es un comienzo, porque la interpretación de los sueños, el tipo, Freud se hace preguntas que soluciona 23 años después. Claro, en 1923. Hasta que no llega al yo y al ello, hay cosas que no se entienden. Claro. Después, sin más allá del principio del placer, los psicoanalistas que lo seguían, que estudiaban con él, pensaban que el principio del placer era el principio psíquico por excelencia, ¿no? Entonces Freud escribe más allá del principio del placer para mostrarle a todos estos discípulos atrasados, ¿no?, que el fundamento último no era el principio del placer, ¿no?, que había un más allá del principio del placer, ¿no? Bueno, pero después del libro ese escribe el yo y el ello, en el 23. Y en el 23 responde a las preguntas que se hacía sobre el... Bueno, sin el yo y el ello hubiese sido muy difícil hacer clínica psicoanalítica. Yo me voy a morir sin saber si la cultura me rechazó por feo, por mal escritor, porque follaba mucho con las chicas, ¿no?, o si fui yo el que rechazó a la cultura. Eso no, yo me voy a morir sin saber eso. Porque tengo frases, por ejemplo, todo lo que me fue negado, primero fue rechazado por mí. ¿Sí? Así que no sé. No sé, que eso lo tienen que resolver los más jóvenes del Grupo Cero, ¿no? Hay que ver si las cosas que yo digo pueden llevarse a la práctica, o era mi práctica. Yo estaba transmitiendo o estaba explicando sencillamente lo que hacía. Parece que yo estaba transmitiendo, pero eso tiene que ser demostrado bien, ¿no? Porque tiene que ser demostrado en una práctica social, porque ahí lo dice el tipo. No alcanza la teoría y la técnica y el método para que el asunto sea una ciencia. Tiene que tener inscripción social. No alcanza con que mis escritos le salven la vida a la señorita o
que serían de valor mis escritos si la señorita se transforma en una salvavidas. Después si usted me pregunta, yo estoy contento o no estoy contento con lo que hice, yo le digo que yo soy feliz de mis acciones. Hasta los delincuentes creen que hacen bien, ¿no? No es tan fácil decir que uno hace bien. ¿Cómo? Que no es tan fácil. Bueno, pero fíjese el gobierno actual, ¿no? Que a mi entender y al entender de mucha gente hace todo muy mal. Sin embargo, los tipos siguen mintiendo. Cambian las fechas, ¿no? Primero te dicen hasta el 2012, después te dicen hasta el 2014, después te dicen hasta el 2017, ahora ya llegamos al 2019. Que se va a solucionar más o menos, porque se va a llevar del 28% de parado al 14%. Es decir, que quedan 3 millones de personas sin trabajo. ¿No? Y los tipos siguen diciendo que las cosas van bien y que la gente que protesta contra los desahucios son de ETA y que la gente que protesta por la educación son comunistas. Educación pública. Se retrasó al final. ¿Cómo? Porque al final no se aprobó la ley de No, no se va a aprobar. Se va a aprobar con pocos cambios. Algo tuvo que cambiar. No, después, viste, el modo en que nos dan las noticias nos lavan el cerebro, porque el señor Maduro no está haciendo ninguna otra cosa que lo que tendría que hacer un presidente cuando tiene petróleo hasta para llamear. Entonces, ¿qué va? Va a otro país, estuvo en Argentina, petróleo por comida. Seguramente en un contrato beneficioso para Argentina, en el sentido de que, ¿no? Y bueno, quiere conquistar la simpatía con el petróleo. No quiere conquistar nada, quiere mantener a Venezuela como país. Pero tenemos petróleo, cambiamos petróleo por alimentos, petróleo por educación. Hacer negocios, lo que deberían hacer todos los países, ¿no? En lugar de robarse, claro. Entonces sus recursos... No, pero viste, cuando uno es poderoso siempre se pasa. ¿No ves lo que está pasando con este gobierno con la mayoría absoluta? Tú sabes que yo haría una ley electoral donde no podés tener mayoría absoluta. Al tener mayoría absoluta hay que votar de nuevo. Y para no votar de nuevo tenés que dar los nombres de los gobernantes, que tendría que ser a un 30%, a un 20%, a un 15% de todos los partidos que participaron y sacaron algún voto. Pero son cosas imposibles, estas que yo pienso son cosas imposibles. Te digo que sí. Yo creo que mucha gente piensa así, en el fondo, que tendrían que ser gobiernos mixtos, que representen a todo el mundo.
que no se puede hacer lo que hacen estos, que no se puede hacer eso. Ni para bien ni para mal. ¿No? Que no puede hacer que las cosas sean por decreto ley. Levantan la mano, que son mayoría, votan cualquier cosa. Vas a ver cuando nos enteremos. Porque ahora nadie te entera con tanta confusión que hay. ¿No? La confusión de los medios de difusión, que no se aclaran. Con la mayoría absoluta, el PP ha desacreditado tanto a la policía que a mí me da miedo. Porque las investigaciones que dicen que son unos corruptos son investigaciones policiales. Resulta que no sirven, pero sirven para meter preso a un chico que robó una barrita de pan. No, es duro. Es como si la mafia hubiese tomado el poder de un país. No podés hablar en contra de ellos porque enseguida te nombran con un epíteto, con un... ¿no? Porque uno cuando habla mal del gobierno, y los tipos ahora te dan vuelta y te dicen que vos hablas mal del Estado. Te mirá cómo te transforman en terrorista sin haber hecho nada. Discutiendo y diciendo que la educación es mala, que los desahucios es una cosa horrorosa, pero como es, te transforman el delito en contra del gobierno, que no es delito, en algo que es delito, en contra del Estado. No sé, mi amor, no sé cómo es. Claro, es como una forma de encarcelarlos mañana, ¿no? ¿Cómo? Mañana los pueden encarcelar, son todos Sí, ilegales, todos los que están... Ya lo están haciendo, porque agarrar a 10 manifestantes, llevárselos a prisión, tener 2 días en prisión, interrogarlos como si fueran delincuentes, ya lo están haciendo. ¿No? Julio Anguita dijo que era un golpe de Estado a cámara lenta. ¿Cómo? Julio Anguita dijo que era un golpe de Estado a cámara lenta. El gobierno actual. Sí. Sí, otra que a cámara lenta. A las espaldas de la gente. No, es que lo que pasa es que van generando el pánico en el pueblo, van generando el miedo, van generando, ¿no? La desilusión. ¿Para qué luchar si luchar no sirve? ¿No? ¿Para qué protestar si te anulan la protesta y encima te echan la culpa a vos de que protestaste? Son épocas difíciles. Bueno, y después le llaman dictaduras a los países latinoamericanos, pero ¿por qué no están de acuerdo con ellos? Porque hay países que son verdaderas dictaduras y el gobierno pasa por alto eso, ¿no? Como piensan más o menos como él.
No, vivimos épocas muy difíciles. ¿Qué sé yo? Porque la idea de que siempre fue así no es cierto, ¿no? ¿Cómo? La idea de que siempre fue así, No, ¿cómo siempre fue así? ¿no? Porque hay una idea cuando tú dices estamos en épocas difíciles. Como Sí. si no hubiera historia, ¿no? Pero muchas veces pensamos que hubo muchos momentos de la historia que fueron iguales a ese. Sí. Igual no, todos son diferentes. Sí, ya, pero... Lo que están haciendo estos es... No, para el que tiene paciencia y va a vivir más de 100 años, seguramente volverá a ver la felicidad. Uy, uy, uy. Esto es un pura. La felicidad, tener un trabajo, que tus hijos puedan ir a la escuela, tener Claro. una casa. ¿Ah, sí? Claro que la rebajaron la felicidad. Claro, ya de todas. Antes hablaba de felicidad, querías ir al mar, a una islita del Pacífico. Ahora la felicidad es conseguir un trabajo, poder enviar a tus hijos a la escuela y comer más o menos todos los días. Esa es la felicidad. De hecho, van denigrando todo aquello que sea goce, placer, felicidad, lo van denigrando, hasta que estás contra la pared con un palo en el culo y un garrotazo en la cabeza y decís, bueno, vamos, está bien, tienen razón. Vamos a entregarnos por la comida y la vivienda. No sé, Dulcinea, no sé. No sé. Después, aumentar el consumo interno. En cuanto aflojen un poco, aumenta el consumo interno. Quiere decir que hace 2 o 3 años que no están aflojando nada. Porque... ¿cómo puede haber consumo interno si te rebajan la paga, te hacen trabajar más horas y encima no te pagan la... ¿cómo se llama? La paga extra. Hay gente que le van a quitar la casa porque no puede pagar porque la comunidad o el ayuntamiento o no sé quién no le paga a él lo que le deben. Es muy probable. Sí, ya ha salido el anuncio algo. Es muy probable. Qué fuerte.
rompen rompen la cadena, han roto la cadena. Entonces sobre un borde de la cadena hay unos cuantos que se van a morir y los otros que van a seguir vivos. Sí. ¿Sabes? Me estoy acordando de lo que me habían contado en tiempo de los esclavos, Sí, que los ponían en hay las una caras broma de que los vengo barcos. haciendo hace varios meses, que es que seguramente pagaremos la deuda, pero quién sabe si hay españoles para eso. ¿No? Es un chiste malo, pero es un chiste que cabe, porque entre la destrucción de empleo, el aumento de las enfermedades, que encima, viste, tener una enfermedad ahora es una cosa muy grave, muy grave. No sabes si entra dentro de lo que cubre el hospital o... Muy grave, muy grave. Y después, seguramente, con la medicina privada esta que quieren hacer, ¿no? Puede ser, no es seguro, que la atención sea mejor. Puede ser. Pero claro, pero para mucha menos gente. De todas formas, los médicos dicen que no es mejor en el sentido que prima el dinero, entonces que hacen cosas más para ganar dinero que para mejorar. Sí, es muy probable. Es muy probable. Es muy probable. Que venía de esta historia son suplicio, son memoria, fantoche digo en mi dolor, te alzará cada vez. Blanco, ¿no? Blanco. Blanco, sí. Está todo eso de allá. Mira. Además son impresentables. El tal Montoro ese es impresentable. Porque que una idea dure 3 o 4 meses no era ninguna idea, era una mentira.
No voy a cobrar impuestos, no voy a aumentar el IVA, cobra impuestos, aumenta el IVA. No voy a bajar la cara, no baja. No tiene idea, tiene mentiras, tiene argucias, tiene... No. El otro de lindos es un neurótico obsesivo imperdonable, ¿viste? Yo a veces lo escucho para ver qué me quiere y nunca lo entiendo, ¿viste? Yo soy una persona muy culta. Y bueno, cuando están en el Congreso, los otros diputados que le preguntan, le dicen siempre, permanentemente, pero usted, señor ministro, no me ha contestado la pregunta. Porque el tipo empieza a delirar, te explica lo que él quiere, te dice que lo están haciendo bien, ¿no? Uno me puso una pintura que decía que tengo que parar. Para. Ahora resulta que ayer un tipo muy entendido en toda esta cosa, que generalmente denuncia al gobierno, pero ayer, por ejemplo, rescataban a Cospedal como la líder de las denuncias, ¿no? Y a Cospedal nosotros sabemos que no es ningún primor. Todo, porque Esperanza Aguirre se fugó ahora, pero resulta que ahora se están descubriendo unos 400, 500 contratos hechos a dedo, que le bajaban, por ejemplo, si era de 100.000 euros, lo bajaban a 10.000 para adjudicarlo a dedo, porque si vale 10.000 o 20.000 o 30.000 no sé cuánto, no tenés necesidad de llamar a concurso. Sí, los fraccionaban en contratos más pequeños. Sí, los fraccionaban en contratos más pequeños. Así que no sé, Dulce, no sé. Yo diría, como decía Alberto, vivimos en épocas sombrías. Y después, en lugar de aceptar el crecimiento de los países que crecen, se oponen, los maltratan, dicen que son dictaduras, etc. Pero viste, ya no se sabe quién es el poderoso. Eso es muy importante. Porque España, en cuanto subió Maduro, mandó una nota diciendo que era tongo, que era falso, que era no sé qué, de Venezuela le respondieron que por favor se quedara la boca. Pero, ¿cómo Venezuela iba a decir a España que se quede la boca? ¿Por qué? Y bueno, porque los contratos que tienen con Venezuela son muy grandes. Si no, porque se van a quedar la boca. Quiere decir que los poderosos ya son otros. Vos fíjate, ¿no? La UNESCO, yo no sé si la UNESCO es verdadera o no, pero la UNESCO dice que Cuba, y yo agrego, a pesar del bloqueo, a pesar de la mala hazaña, a pesar
de que todo el mundo está en contra de Cuba, resulta que Cuba no tiene desnutridos. Y cuando el otro día, yo no sé si fue Raúl Castro, Fidel Castro, alguno de los dos, cuando hablaban de que en España hay 200.000 personas en la calle, ¿no? El tipo contestó que en Cuba nadie dormía en la calle. Y nadie dijo nada. La UNESCO al otro día o 2 días después dice lo de los desnutridos. Bueno. Que no sé. Somos todos dictadores, pero hay dictadores que se ocupan de la gente y dictadores que no se ocupan de la gente. De mí van a decir que yo soy un dictador. No, la sometí a la señorita que era pintar, ¿no? A esta otra a bailar, a esta a recitar, a vos a estar ahí. Vos me podés decir, pero a mí me gustaba. Sí, bueno, pero usted era obligada a rodar 8 horas diarias. ¿Ves? Mira si la dejan expresarse a Virginia. Me hacen pintar, me hacen bailar, y me mandan a trabajar. ¿Ves? Es una especie... Bueno, Cruz te cuento. Si Cruz es la acusación, voy preso seguro. Me hacen trabajar los días domingos, los sábados de la noche, los viernes. Además, como estoy un poco distraída, me meten una tarea más todas las semanas. Eso... Pero claro, todavía no me denuncian porque se benefician, ¿no? Con el contrato que han hecho conmigo. ¿Va? Claro, pues con otros no es tan fácil. ¿Cómo? Que es un contrato a favor de uno, no los contratos que te hacen el gobierno, que siempre son en contra de uno. Hay cosas que no se entienden, que ya la burguesía ha tomado un cariz, ¿no? Muy en contra de la gente. Porque que haya 1 millón de viviendas vacías y que haya gente en la calle y que sigan expropiando, porque en el 2012 creo que 40.000 viviendas expropiaron. Después, cuando una gobernación, la Andalucía, quiere expropiarle a los bancos, pero por 3 años nada más, no se lo quiere expropiar para siempre, ya algún quilombo internacional. Y los europeos que quieren ver derrotada a España, y sí, porque ¿qué otra cosa? Porque hay industrias que progresan en España y hay situaciones económicas que progresan, pero para Europa eso no importa un carajo. Nosotros somos el pueblo de la guitarra y el cante. Además tomamos mucho alcohol porque el vino es muy bueno, es mejor que el vino francés, mejor que el vino alemán, es mejor que el vino inglés, es de primera categoría el vino español. Entonces, estamos casi rodeados por el mar, así que podemos comer marisco todo el año, como pasa. Que si no viene más carne de Argentina, que es la única carne sana que tenemos, y tendríamos que dejar de comer carne de vaca y empezar a comer pescado. No empezar, sino que cambiar la dieta por pescado. ¿Verdad? Porque la carne está como envenenada, ¿verdad? ¿No?
Bueno, ¿cómo hacen con el hombre? Pastillas para adelgazar, pastillas para engordar, pastillas para follar, pastillas para no follar, pastillas para dormir, pastillas para levantarse. Está todo el mundo semi-envenenado. Vaya a saber si nuestra actividad no depende de que nosotros todavía no hemos sido envenenados. No es que sea grandiosa nuestra actividad, sino que tenemos actividad. Pero todo el mundo está corrupto, porque vas al carnicero, te sirve bien. 2 veces a la